porque yo debo salir de a una actividad desde mi casa, entonces no alcanzo a estar aquí después de volverme y hacer la vuelta, pero la clase próxima va a ser virtual. Como les había dicho, hice una condensación de lo que son la reacción neuronal a la lesión, más las malformaciones del sistema nervioso central. Lo vamos en una sola presentación, pero aquí ya ustedes pueden complementar con lo que hay en el libro de Robbins. ¿Alguien sabe qué le ocurre a las neuronas cuando hay una lesión? ¿Qué hacen las neuronas? Bueno, las neuronas reaccionan, tratan de defenderse, tratan de tener, digamos, respuesta a esa lesión, y la glía que la apoya también va a reaccionar a la lesión que se le está dando o se le está presentando a las neuronas. Entonces, ahora qué atención, me falta una cosita aquí. Entonces, para que se dé esa posibilidad, se requiere que reaccionen. Y ustedes pueden ver lo que ya observaron a comienzos de la carrera, lesión y muerte celular. Cuando una lesión es reversible, cuando ya una lesión pasa a irreversible. Si nosotros miramos, la isquemia es prácticamente la causa común de lesión, ya sea por trombosis, ya sea por hemorragia cerebral, ya sea por trauma, ya sea por procesos tóxicos, cualquier tipo de esos procesos va a llevar a isquemia. Y la isquemia, pues, genera cambios que ustedes ya lo observaron, vamos a repasarlos un poquitico aquí. Tiene un problema que es que se activa la fosfolipasa microsómica y el calcio baja en el citoplasma. Los fosfolípidos de membrana se van a lesionar, aumenta la salida de enzimas, la CTK y la LDH. ¿Y qué va a ocurrir? Aumenta el ingreso de calcio en el citoplasma, y también hay un aumento en la mitocondria. Entonces tenemos ya cambios micro u ultraestructurales. Entonces, si bajamos aquí por la fosforilación oxidativa de la mitocondria, por el lado izquierdo, que vayan viendo allá en la casa, o muestren veces, rico desde acá, desde más cerca. Entonces, nos venimos por la fosforilación oxidativa, se altera, baja el ATP, entonces vamos a tener aumento de la glucólisis. Y otro efecto muy importante es que despegan los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, baja la síntesis de proteínas y hay depósito de lípidos dentro de las células, que ahora los veremos en algunas imágenes. Baja el glucógeno, baja el pH, es decir, se acidifica el medio de la célula y empieza a conglomerarse la cromatina nuclear, que es lo que hace que el núcleo se vea oscuro, se vea basófilo, no sea el nucleolo como lo vimos en las imágenes que les mostré en la clase pasada, sino que se vea más denso y más oscuro. Hay liberación de enzimas lisosómicas, hay vasofilia, que es lo que les mencionaba, cambios nucleares y digestión proteínica. Fuera de eso, pues vamos a encontrar todo el problema con la entrada de calcio y agua, que hincha la célula, salida de potasio. Recuerden que potasio es un elemento intracelular y sale, hay tumefacción celular, pérdida de microvellosidades, aparición de ampollas, tumefacción del retículo endoplásmico e imágenes de mielina. Entonces aquí hablan de las fosfolipasas, no sabemos qué tanto incida en este sentido, pero son los cambios que nosotros podemos ya empezar a ver. Entonces, las lesiones pueden ser lesiones de tipo subletal, tumefacción de la célula, digámoslo así,
la afectación de todas las organelas que ya mencionamos, pero la célula puede tener el chance de recuperar y volver a su funcionamiento normal. Pero cuando ya sean todos los daños que mencionamos al final, con desprendimiento de los ribosomas, con la salida de potasio, con la entrada de calcio, con la condensación del núcleo, entonces la célula entra en un proceso de necrosis. Eso es lo que va a ocurrir, como lo vemos aquí en este esquemita. Entonces, ¿cuáles son las causas de la lesión y muerte celular? Ahí las tenemos en la imagen: deprivación de oxígeno, agentes físicos, los traumas que se puedan presentar, agentes químicos y medicamentos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, anormalidades genéticas, desbalances nutricionales. Entonces tenemos varios elementos que van a estar haciéndole daño a la célula, a la neurona. Entonces ya hablamos, lesión reversible, que puede fácilmente responder bien, y la lesión irreversible. Aquí con este cuadro quiero mostrarles básicamente que la muerte celular puede tener dos rutas: la necrosis o la apoptosis. ¿Ustedes recuerdan qué es la apoptosis? La muerte programada. Exacto, la muerte programada de la célula. Eso es una muerte programada donde no vamos a ver elementos inflamatorios, sino vemos que se va a ir desarmando, entre comillas, la célula, mientras que la necrosis es una destrucción más agresiva. Entonces, ya la morfología, entonces tenemos que en la lesión inmunitaria, por ejemplo, o por citoquinas, pasa a la muerte celular programada con la apoptosis patológica. Porque está la apoptosis fisiológica, sobre todo en el desarrollo del embrión, que hay células que mueren para dar campo a la evolución del embrión. Ahora, una lesión masiva, muerte celular instantánea, célula coagulada. Y, digamos, el estímulo lesivo que tiene la célula, que va dando cambios de lesión celular subletal poco a poco, lentamente. Entonces, sigue una lesión persistente y luego la muerte celular con cambios, digamos, de necrosis, ya como periodo o etapa final. Ahora puede haber el caso de que hay cambios de lesión celular subletal, desaparición de la causa y recuperación de la célula. Entonces, tenemos ya, digamos, en el fenómeno de apoptosis, como digo, se van recogiendo todos los elementos que van saliendo de la célula hasta que queda un elemento final de tipo apoptótico, mientras que en la de necrosis todo desaparece, se destruye de una manera masiva. Entonces, ¿qué ocurre? En la apoptosis, tamaño de la célula, digamos, de la célula agrandada con hinchazón. En cambio, en la apoptosis se reduce el núcleo, hipnosis, cariorexis, cariolisis, mientras que en la apoptosis tenemos fragmentación en fragmentos de tamaño de un nucleosoma, o sea, fragmentico. La membrana plasmática. En la necrosis se interrumpe la membrana. En la apoptosis permanece intacta la estructura arterial, especialmente con orientación de lípidos. El contenido celular en la necrosis, digestión enzimática, puede filtrarse fuera de la célula. En el intacto puede liberarse en cuerpos apoptóticos, los fragmenticos que les mencioné hace un momento. Inflamación adyacente en la necrosis frecuente, en la apoptosis no hay inflamación. Y, digamos, papel fisiológico patológico de cada caso. En la necrosis generalmente patológico, culminación de una lesión celular irreversible. A menudo la apoptosis fisiológica, medio de eliminar células no deseadas,
Puede ser patológico después de algunas formas de lesión celular, especialmente cuando hay daño del ADN. Y aquí empezamos con el cerebro. Entonces, este caso, ¿alguien me puede describir qué observa ahí? ¿Necrosis de qué tipo? Eso, está mirando el libro de Robbins, está muy bien. Sí. Esta es una imagen de Robbins que tiene la necrosis de liquefacción. Vea, se licuó y quedó un espacio donde se perdió el tejido. Se perdió el tejido. Entonces, ahí observamos ya un daño cerebral. Esto es por donde el tiene una forma triangular. Eso quiere decir que aquí hubo una lesión de un vaso que irriga esta zona. De un vaso relativamente grande, de tipo trombótico. Entonces se disolvió el tejido, digámoslo así. Entonces, ya pasando al tipo de lesiones, entonces hay lesión neuronal aguda, las neuronas rojas que ya les había mencionado, lesión subaguda y crónica, degeneración, que esa subaguda y crónica pues puede estar más asociada a procesos de apoptosis, reacción axonal. ¿Qué le ocurrirá a los axones de una célula que se lesiona o se muere? Se generan también. Hacen una degeneración, ahora la veremos, que se llama degeneración valeriana. Aquí abajo está la valeriana. Ahí la tenemos. Entonces, cualquier parte de una neurona que se desprenda o que se degenere va a ser fagocitada, porque ya queda como un elemento extraño, digámoslo así. A partir del sitio donde se lesionó la neurona, de ahí hacia abajo se va a lesionar el nervio, por ejemplo. Entonces, todos los axones que van por ahí van a estar lesionados. Si nosotros miramos las neuronas, pues aquí, núcleo oscuro, recuerden que aquí no se ven los nucleolos y tienden a ser un poquito rojitas. Ahorita les muestro otras más rojas. Pero vemos el halo pericelular. Vemos la pericelular, halo perivascular, y vemos la neurona más oscura de lo que normalmente debe ser. Tiende a irse al color rojo. Núcleos y nucleolo ahí. ¿Y qué pasa con los axones? Entonces, como se ve ahí una diapositiva positiva, se observa en el cuerpo celular durante la regeneración del axón. Ahora miramos eso. Se ven mejor en las células de las astas anteriores de la médula espinal. Ahí, la médula es muy importante, no puede conseguir placas con este tipo de lesión, que aumenta la síntesis de proteínas. Hay agrandamiento y deformación globosa del cuerpo celular, ya lo hablamos. Desplazamiento periférico del núcleo. Agrandamiento del nucleolo. Dispersión de la sustancia de Mills desde el centro hacia la periferia. Eso es lo que llaman cromatólisis central. Entonces, estos son los cambios que da la neurona en estas circunstancias. Ahora, las neuronas rojas, en la lesión aguda, hay contracción y angulación del cuerpo neuronal y el núcleo, hipnosis ya lo hablamos, cariolisis puede haber, cariorexis, desaparición del nucleolo, pérdida de la sustancia de Mills y eosinofilia citoplasmática, que es la neurona roja. Entonces, son cambios siguientes: a hipoxia, a isquemia severa, a hipoglicemia. La hipoglicemia también puede llevar a estos cambios, y digamos otras causas que afectan morfológicamente y de una manera temprana a la célula. Entonces, ¿cuándo se empiezan a ver las neuronas rojas? Cuando el paciente sobrevive de 6 a 12 horas después de haber sufrido la lesión, la injuria. Está en coma diabético 6, 12 horas, entonces la neurona ya se pone roja. Está en isquemia 6 a 12 horas, entonces ya se va volviendo más rojas las neuronas. Aquí pues tratamos de ver algo parecido a lo que vimos hace un rato, las neuronas más oscuritas. Si seguimos acá, podemos observar lo que son las neuronas normales, que todavía sobreviven ahí,
Pero ya vemos la transición a las neuronas que están haciendo cambios por un proceso que puede ser isquémico, puede ser metabólico. Vean esta neurona que ya está prácticamente en cariolisis, está reducida, y en cariolisis ve otra que está reducida y también ya el núcleo está hipnótico. Entonces aquí esta diapositiva nos sirvió para comparar unas que aún sobreviven más o menos normales con las que ya están haciendo los cambios, como esta otra. Nos las vemos muy bien. Y recuerden del aumento del halo perivascular, que también lo encontramos. Formación de halo pericelular. Son cambios que uno va viendo. Y aquí vemos este cuadro donde tenemos las neuronas rojas, que se ven todavía más rojas en esta imagen. Entonces, aquí observamos eso y aquí pues un cuadrito comparativo donde hay neuronas rojas, cuestiones de hipoxia, aquí donde hay una reacción ya a un proceso, digamos, de posiblemente apoptótico, y aquí vemos la necrosis de coagulación, donde desapareció una buena cantidad de tejido cerebral en este caso. La lesión subaguda y crónica, que es la degeneración, entonces hay enfermedades que duran meses o años afectando a los pacientes. Y, digamos, antes de la neurona fallecer, pierde su sinapsis, pierde sus conexiones con las otras neuronas o con los órganos efectores relacionados con ella. Inicialmente no se observan mayores cambios. Hay gliosis reactiva que indica daño o muerte neuronal y las células mueren por apoptosis. Tenemos, por ejemplo, dos enfermedades donde se ve ese fenómeno muy bien. Se ve en la esclerosis lateral amiotrófica y se ve en el Alzheimer. Inclusive ahorita en las noticias venía escuchando una señora que solicitó que le hicieran la eutanasia porque tiene esclerosis lateral amiotrófica, pero se la negaron porque no es una enfermedad terminal ni está considerada entre las que se autoriza la eutanasia. Doctor, ¿es el la esclerosis lateral y el Alzheimer. El Alzheimer, esos dos. Entonces, aquí vemos una gliosis reactiva. Vean cómo se observan esa, digamos, un poco aumentados de tamaño los astrocitos que tienen el núcleo hacia un lado. Vean, los astrocitos están aumentados de tamaño y se ven como más gruesas las fibras de los podocitos de los astrocitos. Porque ¿qué está haciendo el astrocito? Tratando de sacarle, digamos, el material metabólico anormal que está dentro de la célula y tratando de traerle algo mejor para su funcionamiento y no les da adecuadamente. Entonces, esta es la reacción que podemos observar dentro de la gliosis reactiva. Tenemos la atrofia sencilla. Entonces, una degeneración lenta, van desapareciendo las células y no hay gliosis. No hay gliosis. Con el paso del tiempo, pues las personas con la edad van teniendo cierta degeneración, sobre todo cuando no tienen buena actividad intelectual, buena actividad física, se va dando esa atrofia sencilla y van bajando, digamos, se van dando los cambios. Entonces, es algo que uno puede observar en algunos pacientes. Ahora la degeneración transináptica. ¿Qué ocurre? A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de una degeneración transináptica? Entonces recuerden, en este caso, las células degeneradas
generan daño degenerativo a células con las que tenían sinapsis. El ejemplo claro, un trauma de médula espinal, ¿qué le va a producir a la persona que sufre de trauma? Atrofia de los músculos y parálisis. Como ya no tienen los músculos el estímulo, esa es una degeneración transináptica. Y así como se degeneran los músculos en esos casos, también las células que están en sinapsis con esas neuronas, que son otras neuronas, también van a tener degeneración porque les faltó el estímulo, les faltó la conexión. Entonces vemos esa situación. Los cambios que habíamos mostrado, entonces, la vacuolación del cuerpo celular. Generalmente es una reacción secundaria a isquemia reversible y degeneración transináptica. En esos casos se puede ver la vacuolización del cuerpo celular. Miremos la imagen para que la observen bien. Ahí la flecha está mostrando. ¿Qué fenómenos vemos en esa imagen? Ya les mostré una. Hace un momentito, menos de 5 minutos. Los pocitos aumentan de tamaño. Dicen la reacción de los astrocitos, exactamente. Astrocitos aumentados y vea cómo se ven las fibras más gruesas de los astrocitos. Y vemos aquí la neurona, vea, con una y dos vacuolas. Se ve el núcleo con el nucleolo, pero tiene dos vacuolas. Aquí hay otra que también tiene una vacuolita. Entonces, vemos ese tipo de degeneración. Ahora, ¿qué han oído ustedes hablar del almacenamiento en las neuronas? Yo lo vieron en primer semestre. Segundo, perdón. Ustedes oyeron hablar de las enfermedades de depósito. ¿O no? ¿No? Esa, la mucopolisacaridosis, el von Yerke, el PUMPI, todas esas enfermedades. Pues en las neuronas también se va a presentar el depósito de los materiales que no se metabolizan por falta de la enzima. Entonces vamos a encontrar lípidos y polisacáridos. Neuronas son voluminosas redondas, núcleo excéntrico, y se ve por enfermedades de depósito, por ejemplo, como dije, PUMPE, Tay-Sachs, todas estas enfermedades de depósito que podemos observar ahí. Y entonces vamos a encontrar unas neuronas como espumosas, vean. Espumosas. Entonces ahí vemos el daño. Entonces se ve, por ejemplo, esta de Krabbe, esa se debe a la falta de ¿qué? De galactosidasa. Entonces es la causa de esa. Entonces, ¿qué se va a depositar? Galactosilamida. Y a veces también otras betagalactosas se pueden depositar en la neurona. ¿Qué cuerpos de inclusión creen ustedes que se pueden encontrar también en la neurona? Los virus. Los virus se pueden observar ahí. Generalmente se pueden observar en el núcleo o en el citoplasma. Los tipos cobre A y B. A es una masa redondeada que desplaza la cromatina del núcleo. Y B se observan en el núcleo y en el citoplasma. Los dos se pueden observar. Bien. Entonces, aquí tenemos la coloración de hematoxilina y eosina. ¿Dónde está la neurona? ¿Quién me dice? Esta.
A ver, ¿qué neurona es esa? O dígame, ¿en qué sitio está esa neurona? Aquí hay una granular, ¿sí? Una célula de Purkinje en el cerebelo. Exactamente, vea, ya las identifican. Entonces, la célula de Purkinje tiene dos manchitas en la cara, vea, esta que estoy señalando aquí y esta otra que está aquí arribita, ¿y las ven? Son virus de la rabia. Entonces tengo una inclusión viral, que a veces también los puede ver uno en el núcleo. Y aquí con esta coloración lo vemos también, aquí está el virus de la rabia. En la célula de Purkinje vea cómo sale el axón. Entonces es muy importante. Los astrocitos también presentan reacciones muy importantes y en algunas enfermedades se depositan productos de la reacción de los astrocitos y es lo que va a producir la enfermedad en el paciente. Es lo que va a complicarle la situación al paciente. Entonces, ¿qué decimos? Ustedes me han oído hablar de gliosis y gliosis y gliosis. La gliosis es un marcador histopatológico muy importante en la lesión del sistema nervioso central, independiente de la causa que sea. Cualquier causa que no haga daño en el sistema nervioso central va a producir gliosis. Y puede haber hipertrofia e hiperplasia de los astrocitos. Ellos son los que más reaccionan ahí. Y cuando ya hay un proceso infeccioso, inflamatorio, pues ya van a hablar, digamos, o vamos a ver las células de la microglía. Entonces, ¿qué expresan? Expresan la proteína fibrilar GFAP, que es la proteína ácida fibrilar. Porque recuerden lo que les dije en su momento, actúan como amortiguadores metabólicos y desintoxicantes del cerebro. Eso es lo que hacen, digamos, los astrocitos. Actúan de esa manera. Tenemos las reacciones. Entonces, gliosis fibrilar siguiendo el fascículo destruido, o sea, una gliosis isomórfica. Se destruyó una zona muy específica en la corteza cerebral. Salen los axones, o sea que los astrocitos reaccionan. Y también pueden empezar a reaccionar los oligodendrocitos, que ya el nervio no está, digamos, el axón no está funcionando adecuadamente, pues ellos también pueden reaccionar. Pero vamos a ver que el daño grande empieza con los, digamos, siguientes, con las células que siguen los axones y las neuronas comprometidas. Entonces se llama gliosis fibrilar. Ahora, anisomórfica cuando coge un montón de partes. La isomórfica cuando coge un segmento específico comprometido. Lesión metabólica o tóxica de tumefacción del núcleo, membrana engrosada, vesiculación del nucleoplasma y mancha de glucógeno. Vamos a encontrar en los astrocitos. Y esas reacciones nos van a dar algunos elementos importantes. Entonces, hablamos de la mancha de glucógeno, todo esto, pero miremos qué es lo que va a presentarse en los astrocitos y que va a afectar también el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces tenemos las fibras de Rosenthal y los cuerpos amiláceos. Se ven muy bien en las imágenes, en las placas histológicas. Entonces, tenemos esas dos tipos de reacciones en los astrocitos. ¿Ven acá? Entonces, la gran cantidad de astrocitos. Estos astrocitos son un poquito reactivos, se nota la actividad. Ya hablamos de los cuerpos amiláceos. Entonces, aquí estamos viendo ya, digamos, los astrocitos
en reacción. Si lo ven cómo están grandes, con el núcleo excéntrico. Este inclusive está binucleado, me llamó la atención también. Otro astrocito. Entonces, ahí se ve que hay un citoplasma eosinófilo y un aumento de tamaño de los astrocitos, que veníamos mencionando desde antes. ¿Qué vemos también? Vemos que empiezan como a formarse fibras. Aquí están en un periodo inicial de formación de fibras, que son las fibras de Rosenthal. Pero aquí las vemos mejor. Vean, unas forman haces de fibras. Entonces, de contorno irregular, como lo pueden observar ahí, eosinofílicas. Y esto aquí quiere decir que este paciente lleva una gliosis de larga evolución. ¿Y dónde se ve? En pacientes que tienen tumores o en pacientes que tienen enfermedades que están afectando el sistema nervioso central de larga evolución. Entonces ya uno ve esas fibras de Rosenthal. Aquí estamos viendo todas las flequitas que están aquí, los punticos. Esos son los cuerpos amiláceos. Generalmente tienen acumulación de acetil-CoA. Es lo que se acumula en esos cuerpos amiláceos. Realmente son estructuras acelulares, no son células, sino un material que se deposita ahí. Entonces, tiene un tamaño de 10 a 50 micras y los puede uno observar como parte del proceso de envejecimiento en las personas. Pero cuando ya hay un número muy grande, ya está indicando que hay algún tipo de lesión en el sistema nervioso. Ahora, generalmente se localizan en la parte superficial del cerebro, o sea, más hacia la sustancia gris y alrededor de los ventrículos cerebrales. Va uno a observar los cuerpos amiláceos. Y ahora la oligodendroglía. Cuando se dañan las células, pues la glía o los oligodendrocitos que están relacionados con los axones pues van a tener reacción. Pero la reacción de la oligodendroglía es mayor y muy intensa en las enfermedades desmielinizantes. Esas son digamos, esas enfermedades son las enemigas de los oligodendrocitos. Entonces, se va perdiendo la actividad de los oligodendrocitos, se van desapareciendo, van teniendo daño. Aquí vemos cuando ya empiezan, estos que están aquí, hay algunos que todavía están por aquí en hilera, pero de aquí ya se ven más pequeños de lo que uno observa en las imágenes que les mostré hace unas semanas. Más pequeños, ya no se entran en huevo frito y van desapareciendo. Y las fibras de los axones quedan desnudas. Entonces también se desorganizan. Entonces aquí vemos precisamente este daño de los oligodendrocitos. En el epéndimo, pues hay pérdida celular. La reacción del epéndimo lleva pérdida celular, desaparecen, van desapareciendo las células, es lo que se observa. Ahora, ¿qué ocurre con la microglía? Ya saben, los microgliocitos actúan como parte del sistema inmune. Casi no se ven en los cortes histológicos de rutina, salvo haciendo coloraciones especiales. Pero tienen la particularidad de que cuando reaccionan se hacen bien llamativos. Van a actuar como macrófagos, van a proliferar y adquieren la forma de bastón. Entonces, aquí vamos a observar
alrededor de este vaso una reacción de tipo inflamatorio de tipo mononuclear alrededor de este vaso. Y si ustedes miran con detalle, ya empiezan a ver unas células alargadas por acá, que estoy señalando. Células alargadas. Son los microgliocitos en forma de bastón ya reaccionando en un proceso inflamatorio que se está dando en el sistema nervioso central, en el cerebro. Esto está con 4X y si yo paso a 40X, veanlos aquí cómo se ven, las flechas lo están indicando, están mostrando los microgliocitos alargados con forma de bastón. Mientras que aquí vemos los linfocitos redondos, aquí los hermanos de ellos los vemos alargados. Entonces cambian, tienen esa forma, entonces ya están activos. Y aquí observamos que además de la gliosis, generalmente cuando ya hay algunos procesos, podemos encontrar cambios de hiperplasia capilar como el que está mostrando aquí la flecha. Vasos que empiezan a aumentar el número de células endoteliales. Y aquí vemos una neurona globosa, ¿ven? Ahí ven, y la reacción en general. Y aquí antes hay un proceso inflamatorio de base en esa situación. Doctor, qué pena. Sí, ¿Me puede repetir, por favor, la parte del vaso? los vasos. Entonces, los vasos sanguíneos hacen un fenómeno que se llama hiperplasia capilar, donde los vasos van a aumentar de tamaño, se van a volver un poco más gruesos y se aumenta el número de células endoteliales. Es el fenómeno que se presenta en el vaso. ¿Sí le quedó claro? Sí, doctor, ya me quedó más claro, gracias. Permítanme un pequeño receso y ya regreso. Bueno, continuamos entonces. Entonces ya hablamos de la generación valeriana, que es la generación que presentan los axones. Esto es el sistema nervioso ya periférico. Hay generación valeriana, desmielinización segmentaria, generación de los axones totales. Esas reacciones del sistema nervioso periférico.
¿Qué ocurre con los axones? Aquí encontré esta foto que me salió muy bien de la guagua. En el axón ocurre lo que le pasó a esta guagua, se rompió aquí y empieza a perderse de aquí hacia la raíz. En este caso la raíz sería haciendo la analogía a una neurona. Entonces se pierde ese axón, desaparece. Pero si la neurona sobrevive, la neurona vuelve a crear su axón. Vuelve a crear su axón. Por eso ahora, gracias a la microcirugía, se ha logrado que lesiones de axones, segmentos de un axón, digamos, o unos axones en un nervio seccionado, el cirujano trata de ubicarlo lo más exactamente posible, de acuerdo a su ubicación, y el axón puede volver a, digamos, a extenderse hasta el sitio donde estaba inervando. Entonces, esa es una particularidad muy importante. Entonces, llega y el cirujano puede actuar, digamos, suturando el epineuro y viendo los bloquecitos que hay ahí. De pronto, si logra precisar el perineuro, mejor todavía, se organiza bien y ya, digámoslo así, el endoneuro que lo va a fabricar el axón y va avanzando hacia el sitio que estaba inervado. Entonces, eso ha sido una ayuda muy importante de la microcirugía. ¿Qué ocurre? Se secciona el axón, hay degeneración de la mielina y del axón en el cabo distal, pero también empieza a ser lesionado. Los macrófagos fagocitan todo lo que se lesionó, y luego empieza la regeneración del axón y la proliferación de las células de Schwann para que avance el axón y el axón va remielinizándose y va avanzando. Eso ocurre en los traumas y ahorita, como digo, la cirugía ayuda mucho. La microcirugía ayuda mucho. Ya esta parte que acabamos de ver en lo general, las reacciones generales del sistema nervioso central a la lesión. Y tocamos el periférico, que son los axones y los nervios. Ahora vamos a entrar ya a especificar algunos tipos de compromisos en el sistema nervioso central. Entonces tenemos la hipertensión endocraniana. ¿Qué ocurre? Ocurre cuando el volumen de la masa encefálica supera la cavidad craneal. Es decir, el continente es el cráneo, pero el contenido es el cerebro y el cerebelo. Y cuando estos dos, que son los tejidos blandos, nobles, que están dentro del cráneo, hacen edema, entonces va a haber una presión muy grande y no tiene por dónde salir porque el cráneo es rígido. Entonces se aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. De eso se mide con un manómetro fácilmente, y se de los 200 milímetros de agua o 15 milímetros de mercurio. Entonces ya la presión está alta. El cerebro trata de compensar. Entonces el paciente puede presentar vómito como para deshidratarse, trata de hacer un poco de maniobras para sobrevivir. Pero llega un momento en que ya esa compensación no es suficiente y entra en descompensación con problemas graves. ¿Qué ocurre? ¿Qué se altera en la hipertensión endocraniana? Entonces, la microcirculación, pues los capilares se van a colapsar por la misma presión que hay dentro del cráneo. Entonces va a generar más isquemia, va a generar más daño, va a generar más edema y va a seguir el círculo vicioso incrementando. Y cuando ya la presión es muy alta, empiezan a presentarse las herniaciones dentro del cerebro, digamos así. Acá hay herniaciones internas y una que va hacia el exterior. Entonces vamos a ver las herniaciones y alteraciones de la perfusión cerebral. Entonces no voy a hablar ya de las hernias.
Exactamente. No te deberían hacer, que recuerdan alguna hacerlo. Solamente la cerebrosa, un poco del hipocampo, ¿verdad? Y aquí todas las que se pueden presentar. Entonces, las causas de la hipertensión, vamos a mencionarlas. Aumento de volumen cerebral. Entonces, ¿qué aumento de volumen cerebral? Tumores, abscesos, hematomas, intra y extracerebrales, porque los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, también van a hacer, aumenta la presión. Los aneurismas, las contusiones, la meningoencefalitis, la inflamación de las meninges, también, y si el cerebro se inflama, peor todavía. Y edema cerebral por encefalopatías metabólicas o por anoxia. El aumento del microencefalopatías, presión aumentada, reproducción aumentada, perdón, absorción disminuida, obstrucción del flujo de líquido cefalopatídeo, aumento del volumen sanguíneo, hiperemia, hipercapnia y obstrucción del sistema venoso. Vamos a encontrar esa situación. Y alteraciones fisiológicas y metabólicas sistémicas. Tenemos la diabetes, por ejemplo, tenemos la encefalopatía hepática, tenemos la encefalopatía renal. Entonces, encontramos una gran cantidad de causas de hipertensión intracraneal. Son bastantes. Entonces, pero estas son las que ustedes van a ver en el ejercicio diario, cuando estén ejerciendo como médico general. Ya cuando se sean obstetras, pues de pronto no van a ver mucho. O sea, pediatras y urólogos o algo así. Ahora sí vemos los tipos de hernia. La subfacial, que es el desplazamiento de un hemisferio por debajo de la O hacia el otro hemisferio cerebral, ya sea del derecho hacia el izquierdo o del izquierdo hacia el derecho, se puede presentar esa situación. Entonces, generalmente es asintomática, pero le abre el camino a otras hernias, porque una parte del cerebro queda ya con presión, queda presionado. Del lupus del hipocampo, es de las frecuentes que uno ve, junto con la de las amígdalas. Desplazamiento de esa estructura a través del hiato tentorial. Está en compresión del tercer par. Entonces ahí es cuando vemos, cuando llega y el médico dice, uy, está dilatando la pupila. Tercer par comprimido, más o menos. Operar inmediatamente, sobre todo cuando están los hematomas epidurales y subdurales. Hay que hacer inmediatamente cirugía. O de pronto un paciente en un postoperatorio de un tumor cerebral y dilató la pupila. Sangró la zona donde se hizo la cirugía. Vuélvalo a abrir. Vean, interesante, está mostrando la situación. Que el tercer par está comprimido. Entonces porque el tercer par del pedúnculo cerebral, aplastamiento del mesencéfalo, compresión de ACP, aumento de esquí e hidrocefalia. Ahora tenemos transcritorial, central o diencefálica, desplazamiento de los ganglios de la base del diencéfalo y pedúnculo cerebral. Entonces, estiramiento de los vasos del tronco cerebral con pequeñas hemorragias. Y la amígdala, desplazamiento de la amígdala cerebelosa, compresión del bulbo raquídeo. La amígdala sale a través de ¿dónde? El foramen magno, doctor. Eso, el agujero magno, perfecto, sale a través del agujero magno. Bueno, ahí esto despierta los que están dormidos, se vuelven parlantes, ¿eh? Del agujero magno. Bien. Entonces, signos y síntomas de presión intracraneal. Como ya usted va enterando la clínica, pues vamos a hacer iniciar esa integración. Entonces, iniciales, cefalea. Hace un momento les mencioné los vómitos, ¿no? Que era para compensar. Generalmente, el vómito de los pacientes es de tipo matutino y el proyectil. Se despierta, se levanta, vomita. Entonces, el matutino y el proyectil. Somnolencia, alteraciones psíquicas, lentitud mental y apatía. Esos son los iniciales.
Pero ya cuando va avanzando el edema, que va empeorando la situación del paciente, vamos a encontrar edema de papila, eclipses visuales, aumento de la mancha ciega, disminución de la agudeza visual, diplopía, cuando hay paresia del sexto par, entonces hay una, digamos, la motilidad del ojo está alterada, obnubilación, estupor y coma, rigidez de la descerebración, pero es mucho más grave, y alteraciones respiratorias y vegetativas, sí. Pérdida transitoria de la visión, por un ojo o por ambos ojos. Así como el sol desaparece porque la luna desaparece. Algo procede. Sí. Edema cerebral, esto ya vimos. Aumento del contenido de agua en el sistema nervioso central. Edema citotóxico, que podemos observar. Edema vasogénico. Y la hidrocefalia. Distensión de los ventrículos para aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo. Ya los habíamos mencionado. Producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo o, en última instancia, obstrucción. ¿Qué producirá obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo? Un tumor. Repitan, quien dijo desde la casa. Un tumor. Tumores, Orina. abscesos, aneurismas. Puede producirlo también adherencias que puedan aparecer en la circulación del líquido cefalorraquídeo, abscesos, ya lo mencionamos. Entonces, cualquiera de ellos aumenta la presión y lleva a hidrocefalia. Entonces, es otro de los fenómenos importantes. Y aquí tenemos un ejemplo de hidrocefalia en un niño. Entonces, vemos el cráneo grande. ¿Y por qué está grande el cráneo? Porque las suturas no se han pegado. Eso salva al niño. Permite por lo menos que se haga un diagnóstico oportuno y se pueda hacer un tratamiento que generalmente es colocar un drenaje de líquido cefalorraquídeo hacia las plégulas y una válvula para que mantenga la presión regular. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de hidrocefalia. Después lo veremos cuando hablemos del trauma. Esta es una diapositiva, pero es muy interesante. Y quiero que ustedes alcancen a ver el cambio. Al lado derecho tenemos un cerebro normal. Y al lado izquierdo el cerebro de un arquitecto. Es interesante la situación. Ver la plasticidad del cerebro. Que accidente de arquitecto tuvo un accidente de tránsito allí en la locomotora. Tenían de creer un sábado de la madrugada, venían con sus caballitos en un Land y se volcaron ahí. Tuvo trauma craneoencefálico, todo eso. Y lo operó el doctor Bonilla, uno de los cirujanos muy buenos que hubo aquí, ya fallecido. Él lo operó y el hombre, pues, y los primeros controles iban muy bien organizadito, no tenía mayor problema. Y resulta que empezó a subirse la presión del líquido cefalorraquídeo por ahí como al año, ya ha sido operado. Entonces, el doctor Bonilla le puso la válvula de Hakim, que tocaba ir regulando ahí periódicamente cuando subía mucho la presión, cuando bajaba le subía, iba regulando. Generalmente le estaba haciendo controles cada mes, cada 2 meses. Pero este señor, inclusive la que lo llevaba a los controles era la mamá, que era la que se acordaba que tenía que dar el control. Entonces, salió por allá en un quintadón, una venta de lotes, y mucha gente aquí en Quindío se fue a comprar lotes allá y a construir. Él se fue también allá, de los ingenieros y arquitectos que fueron a construir, se fue para allá, llevaron como 8 o 9 meses ahí
trabajando, no volvió a control de neuro y en cambio sí le estaba dando más o menos 40 años. Una noche llegó el ingeniero que dormía en la misma pieza que dormía él y lo encontró ahí dormido, se emborrachó y ahí se acostó. No le paró bola, pero al otro día no se levantó. Como no se levantó, lo trajeron para las medidas de afán. Llegó aquí a urgencia, revisó, estaba ya en un coma profundo. Ahí pues se empezaron a hacer todos los procedimientos para llevarlo a cirugía y organizar, pero se murió antes. Entonces me tocó hacer la autopsia y ver cómo quedaron los ventrículos. Y cómo se adelgazó la corteza cerebral y curiosamente, pues estuvo casi normal hasta 1 o 2 días antes de morir. Es que el cerebro tiene también una plasticidad muy importante. Y ahí vemos un ejemplo de hidrocefalia. Hoy miremos las hernias. Las encalcinas que ya mencionamos, la hernia transtentorial central, tenemos la hernia del uncus del hipocampo y la hernia mitral. Generalmente, en mi experiencia, la mayoría de pacientes que han fallecido por, digamos, edema cerebral, la gran mayoría alcanzan a presentar las dos hernias, de amígdala cerebrosa y de uncus del hipocampo. Alcanzan a presentar las dos. Esa ha sido mi experiencia en cuanto a las autopsias que he desarrollado. Esos dos tipos de hernias. Bueno, ya vamos a hablar de las malformaciones del sistema nervioso. Siempre es bueno conocerlas y saberlas porque pueden aparecer y se van a ver. Pueden haber defectos del tubo neural, anormalidades del cerebro anterior, de la fosa posterior, siringomielia, trauma cerebral perinatal. Entonces, defecto del tubo neural, anencefalia, fetos que nacen sin cerebro, pero vivos. Estos fetos, pues, son los que en muchos países del mundo los tienen para trasplantes de recién nacidos. Niño que nació de pronto con un problema de una malformación cardíaca. Entonces, no traen corazones buenos que les van a servir. Y casi no lo rechazan porque todo su sistema inmune no está maduro. Encefalocele, espina bífida, mielomeningocele. Entonces, ahí vemos la anencefalia. Y es frecuente, yo creo que ustedes van a ver más de una. Si traen ese internado aquí, X3, anencefalia, es un año. Y lo más interesante, las 3 fueron de sexo femenino, a mí me llamó la atención eso. Entonces sus núcleos basales y todo lo demás está bien, pues nacen bien, respiran bien, pero no tienen cerebro, succionan bien. Entonces, son hematológicos, pueden vivir varios días, a veces que hasta meses, pero son defectos candidatos en Estados Unidos, ya los meningocele. Diagnosticado en este tipo de meningocele, en este caso fue. En este caso, digamos, se diagnosticó por ecografía, entonces el parto no fue vaginal, sino parto por cesárea, y luego le hicieron los procedimientos clínicos para producir el meningocele. Y es un niño que ya debe tener por lo menos 20 años. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Es que no se lo escuchó muy bien esa parte. ¿Cuál es la patología que presenta ese bebé? Un mielomeningocele. Mielomeningocele. Ah, listo, doctor. Bien. Entonces ese niño fue recibido por cesárea y fue intervenido quirúrgicamente para corregir su problema. Y aquí tenemos un meningocele a nivel lumbar. Y posiblemente pueda estar asociado a espina bífida. Ahora,
anormalidades del cerebro anterior. Eso está relacionado con, digamos, las circunvoluciones, con otros elementos importantes. Entonces, polimicrogiria, holoprosencefalia y agenesia del cuerpo calloso. La polimicrogiria es la más frecuente de las malformaciones del desarrollo cortical, debido a la organización cortical anormal. Generalmente, las circunvoluciones son pequeñitas, irregulares, de unas formas no usuales, que se observa como una superficie cortical irregular, formada por una corteza con múltiples circunvoluciones pequeñas, separadas por muchos círculos poco profundos. Microscópicamente las neuronas alcanzan la corteza, pero no forman capas corticales de forma normal. O sea, las 6 capas que uno observa normalmente de la corteza no se dan, aunque sí existe corteza, pero una corteza irregular. Empiezan a observar ese campo, ¿cómo está? Por las circunvoluciones. Ahí pueden ver, muchos les voy a señalar aquí, para los que están en la casa, cómo están las circunvoluciones. Entonces nosotros vemos estas circunvoluciones de diferente tamaño, unas hundidas, otras más altas, unas puntudas, tiene un poco de formas muy irregulares. Entonces, tenemos eso en este caso. Ahora pasemos a otra malformación, la holoprosencefalia. Entonces, el lóbulo frontal no se divide, pero no solamente el lóbulo frontal está afectada la cara también. Entonces, no se forman los hemisferios cerebrales bilaterales y la cara también se va a afectar y obvio, el cerebro no va a funcionar bien. Aquí tenemos esa imagen, vean. Tiene ojo de cíclope, un solo ojo tiene ese paciente. Tenemos otra situación, la agenesia del cuerpo calloso. No tiene cuerpo calloso el paciente, como se ve en la imagen, están separados los dos hemisferios. Entonces hay agenesia del cuerpo calloso. Cuando en los adultos hacen sección de cuerpo calloso, se presenta el síndrome de la mano maligna. Es decir, usted va manejando y con la mano derecha va a girar a la derecha, pero la otra gira para la izquierda. Lean ese síndrome, es muy interesante. Y ahora tenemos otras anormalidades en la fosa posterior. Tenemos Arnold Chiari y Dandy Walker. El punto más común es el segundo. Y entonces, digamos, aquí hay una malformación cerebelosa muy interesante, que hay alteraciones del vermis cerebeloso, dilatación quística del cuarto ventrículo y agrandamiento de la fosa posterior. Entonces, puede haber inclusive ausencia total o parcial del vermis cerebeloso en esos casos. Y una formación quística en la base del cráneo que la vamos a observar ahora. Ahora, puede, digamos, ser diagnosticada desde cuando el niño nace, pero se han encontrado casos donde la vienen a diagnosticar en la vida adulta y no se han dado cuenta que ha ocurrido. Por cualquier otro estudio lo encuentran o cuando da síntomas o cambios tardíos neurológicos. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos un cerebro normal, corte sagital de un cerebro normal, digamos el cerebelo está muy bien. Pero si observan acá, vean este quiste, este gran espacio quístico del cerebelo comprimido.
Y como digo, en algunas personas puede funcionar bien, aunque esto puede, digamos, interferir la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Generalmente cuando se manifiesta en los niños, se manifiesta es por hidrocefalia, porque el líquido cefalorraquídeo no está funcionando bien, no está circulando bien, pero se puede dar esa posibilidad. Tenemos aquí el caso de una señora, que esta señora fue una señora como de 75 años, que se la encontró de una forma accidental. Entonces, esto es de la revista precisamente de geriatría y gerontología. Entonces aquí está el daño en una mujer de 85 años. Y la sintomatología la vino a dar tarde y tenía un quiste aquí al lado y lado del cerebelo en este corte. Y tenemos otros casos, pero este es el síndrome de Andy Walker. Y aquí tenemos también la siringomelia. ¿Qué es la siringomelia? La cavidad intramedular ocupada por líquido cefalorraquídeo. Una cavidad intramedular ocupada por líquido cefalorraquídeo. Y aquí encontramos la imagen de un paciente que vean, esta es la cavidad medular, vean, líquido cefalorraquídeo por esta parte, de una manera ampliativa en este corte donde se ve mejor esa ocupación. Y esta, digamos, este paciente lo vio un neurocirujano cuando rotaba por Estados Unidos y presentó el caso en una revista colombiana. Camionero que llevaba ya como 15 o 20 años trabajando como camionero. Y de un momento a otro empezó a darse cuenta que estaba perdiendo la sensibilidad en las extremidades superiores para la temperatura. Entonces, cuando tenía que ir a bañarse el cuerpo, tenía que meterlo quizás si estaba muy caliente o muy fría el agua. Porque más de una vez, bañándose, se quemó y se hizo ampollas. Y no le dolía. Entonces, ahí empezó la situación. Esta es la única forma. Y luego, pues ya se dio cuenta que si golpeaba las manos, se producía heridas y no le dolía. Entonces, siguió así, con ese problema. No le han hecho como diagnóstico muy claro. Y él se fue a la compañía de seguros por alguna cuestión de renovar de seguros y le comentó al médico. Y el médico se puso a revisarlo y se dio cuenta que había problemas con los nervios a nivel de C7 más o menos, C6, C7, T1. Entonces, ya revisando eso, dijo, no tienen, lo mandaron a que le hicieran este estudio que tenemos aquí en la imagen, y se dieron cuenta que había un problema. Pero además empezó a desarrollar disfonía, tos y otra serie de problemas, y se le paralizó una de las cuerdas vocales. Entonces ya confirmaron que era el problema. El adormecimiento de la lengua también presentó, bueno, varias complicaciones, y ya observaron qué estaba ocurriendo. En estos casos proponen una cirugía para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo y que mejore. El paciente no aceptó la cirugía, pero no le avanzó tampoco mal la enfermedad, entonces estaba ahí estable hasta la época de la publicación de la revista. Entonces, todo lo que teníamos para el día de hoy. Como les comento, el miércoles va a ser la clase virtual para el 100% del curso, para que estemos pendientes. El miércoles tenemos un tema continuamos con lo de, digamos, que muscular, el miércoles. Entonces, si hay dudas, preguntas, inquietudes. Doctor, en la patología anterior, esas personas tienen médula, pero la médula se encuentra comprimida por el LCR. Sí, señor, la médula se encuentra comprimida por el líquido cefalorraquídeo.
Ah, listo, doctor. Sí. Yo tenía una pregunta. Digamos que yo tenía entendido que algo perivascular es normal, pero digamos Sí. si yo encuentro más aumentado, esa norma. Sí, entonces, ¿qué encuentra uno? Lo que les decía la otra vez, hay halo perivascular aumentado y fragmentación del neuropilo. O sea, las paticas de los podocitos se revientan. Entonces, ya con eso indica edema. Es indicación de edema. Bueno, cualquier duda o inquietud, aquí les tengo unos amigos a los que les pueden preguntar. Bien. Entonces, concluimos acá. Vamos a dejar de presentar, Muchas gracias, doctor. pero con mucho gusto. Sí se oye, ¿no? Sí, doctor. Ah, bueno. Aquí nos están escuchando muy bien porque les pusimos amplificador.